Entonces, iniciamos, ¿no? En el Perú sufrimos de una contaminación ambiental crónica, dice, ¿no? Y sumamente peligrosa, especialmente en las ciudades con alta actividad minera, pesquera y otras ciudades con gran congestión vehicular industrial. Los contaminantes que nosotros, los contaminantes que nosotros estamos expuestos, va a depender de dónde nos encontremos ubicados. Si nos encontramos ubicados en una ciudad como Lima, que, bueno, sabemos que existe un gran parque automotor que es fácil de percibirlo cuando hay una congestión en cualquier parte del camino. Generalmente la entrada de Santa Clara, entrada de Huachipa es un clásico, ¿sí o no? El dolor de cabeza, señores, la entrada de Huachipa. Entonces, si hay demasiados carros, evidentemente vamos a tener contaminación debido a ¿qué? Al parque automotor. Ahora, si en las ciudades del centro, en la parte andina, existe otro pequeño detalle. Ahí no existe tanto la parte de congestión vehicular, sino esa que goza, las industrias mineras. Unos años atrás, Oroya era la ciudad más contaminada del mundo, te hablan del mundo, ¿eh? O sea, no de Perú, no, sino como la más contaminada del mundo. Ahora creo que ha descendido un poco porque ya disminuyó. Bueno, algunas plantas mineras ya dejaron de funcionar, pero eran las más contaminadas. No debido a la congestión que se llama vehicular, sino al producto minero, ¿no? Y también en la selva, en el año pasado, empezó otro pequeño problema también con referente a la minería ilegal. Ellos simplemente esparcían los desechos al río sin ningún control. Entonces nos estamos, entre comillas, inmersos en un país que sí tiene ese problema de contaminación. Además, no hay un país que no tenga ese pequeño detalle, ¿no? Ahora vamos a definir un par de términos. El término ecosistema. Creo que también lo han visto en la parte de biología, ¿no? ¿Qué es un ecosistema, profesor? Bueno, es un sistema natural, dice, que está formado por un conjunto de organismos vivos. Obvio, cenosis. Recuerdan, es un conjunto donde existen organismos vivos que se relacionan con un medio físico, el biotopo. Un ecosistema es una unidad compuesta de organismos interdependientes, ¿no? Que comparten el mismo hábitat, ¿no? Los ecosistemas suelen formarse con una serie de cadenas que se muestran la interdependencia de los organismos dentro del sistema. También puede que vas a definir de esa manera, ¿no? Un ecosistema consiste en una comunidad biológica de un lugar y los factores físicos y químicos que constituyen el medio abiótico. Prácticamente, profesor, un conjunto de elementos donde existen organismos vivos que están en un lugar donde existe organismo también inerte, ¿no? Inerte, ¿no? Una laguna es un ecosistema, profesor. El agua no tiene vida, pero permite la coexistencia de los pequeños pescaditos, las pequeñas ranitas, ¿no? Es un ecosistema. Recuerda, como dice acá, ¿no? Es un ecosistema que consiste en una comunidad biológica de un lugar, de los factores físicos y químicos que constituyen el ambiente abiótico, ¿no? La vida marina es diferente a la vida terrestre, por si acaso. Completamente diferente, ¿no? Completamente diferente. Ahí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Tenemos algunos ejemplos de ecosistemas, ¿no? Tenemos ahí la parte andina, señores, también tenemos África, ¿no? Si te percatas, bueno, la pequeña diferencia, África generalmente es plano, generalmente es una planicie, ¿no? En cambio, acá en la parte de están las vaquitas, en la primera imagen, yo veo montañas, veo montañas. No, son toros, dice, ya, bueno, son toros y vacas. Acá tenemos, bueno, la selva, ¿no? Tenemos al perezoso, ¿no? Cuenta la leyenda que las mujeres embarazadas que observen a este mamífero, sus hijos le van a salir similar, ¿no? Dice la leyenda, dice la leyenda. Tenemos la parte desértica, ¿no? La parte desértica, seca, señores.
estamos huaycando, ¿para qué? Bueno, yo vivo en Huaycán, ahí también, si veo los cerros, todos son así, ¿no? Secos, señores, sin flora, sin flora. Ahora, contaminación ambiental. Primero hay que ver cosa más, qué es la contaminación, ¿no? La contaminación es la alteración nociva del estado natural de un ecosistema, como consecuencia de que de la introducción de un agente totalmente ajeno a él, causando la inestabilidad, desorden, daño, malestar. El contaminante puede ser una sustancia química, energía, ¿no? La contaminación sonora, pues el calor, la luz, o incluso genes. A veces, el contaminante es una sustancia extraña o una forma de energía, otra vez una sustancia natural. Entonces acá hay un pequeño térmico de repente. Pues ahora, ¿a qué se refiere con contaminación? Primero tenemos que dar la definición qué cosa es un contaminante. Un contaminante es aquel cuerpo, animal o lo que sea ajeno a ese ecosistema. Algo que es ajeno a ese sistema. Ese es un contaminante. Ahora, cuando hablamos de contaminación ambiental, ese agente ajeno al ecosistema causa estragos en ese ecosistema, altera el ecosistema. Eso ya es contaminación ambiental. Contaminación ambiental, ¿qué es? La introducción de un agente externo llamado contaminante que perturba al ecosistema. Resumiendo, bueno, ecosistema es un conjunto de seres vivos y seres no vivos. Ahí está el ecosistema. Contaminante es un agente externo a ese ecosistema. ¿Qué más? Que altera el equilibrio de ese sistema. Y cuando lo altera, ya estamos hablando de qué? De contaminación ambiental, ¿no? Por ejemplo, acá. Esta foto es trágica, señores. Mira las playas, mira, mira. ¿Quién hace eso? El hombre, bro. El hombre. Nosotros. Una playa totalmente contaminada. Esos grandes vapores también son gases contaminantes. ¿Causantes de qué? De la lluvia ácida. ¿Quién lo realiza? De nuevo, nosotros, ¿no? Destruimos el lugar donde vivimos, prácticamente, ¿no? O sea, bueno, comenzamos con la consecuencia del calentamiento global. Bueno, ¿qué es el calentamiento global? Profesor, que la temperatura aumenta. El aumento de las enfermedades respiratorias, cardiovasculares e infecciosas a causa de los mosquitos y plagas tropicales. Recuerda, en caso que tú hayas viajado a provincia, en caso que hayas viajado a provincia, no sé si de repente has pasado por Cerro de Repasco, o por Junín, o por Tillo, ¿has encontrado moscas ahí? Moscas, hablando de moscas. ¿Eh? De repente, sí, un sobreviviente, ¿no? Un avesado que pueda sobrevivir ahí, ¿no? Alguien que sea recio, güey. Generalmente no. Generalmente no, ¿no? Las moscas que están en la basura generalmente se dan en ambientes tropicales. Generalmente en ciudades a cierta altura, donde la temperatura es un poco fría. De hecho que existen moscas, de hecho, pues sí, pero son pocas. ¿Por qué? Las moscas tienen la mayor grado de ¿qué? De poder reproducirse en ambientes, ¿qué cosa? Tropicales, un poco calientes, ¿no? Entonces, si la temperatura de la Tierra aumenta, es como decir, ¿no? Favoreciendo, ¿qué cosa? El ecosistema para qué? Para los mosquitos, ¿no? La escasez de alimentos ante la dificultad de, ¿qué? De cultivo por afectación de suelos. No vayas a pensar que simplemente la ausencia de agua puede perjudicar el cultivo, no. Una tierra que está expuesto constantemente a la sequedad, poco a poco va a tornarse de un carácter ácido. Y ese carácter ácido no es bueno para poder cultivar. La extinción de algunas especies animales, ¿no? Eso también es fácil de percibir, pues es fácil de percibir. Si se altera el ecosistema, imaginemos, ¿no? Algo que también está dando, ¿no? En el Polo Norte, principalmente en el Ártico, si no me equivoco, se derrite la capa de hielo. Cada vez que se derritan, estás quitando lo que goza el hábitat a los osos polares. ¿Qué pasa si todo se derrite? Ya no habría hábitat para los osos polares. Y por consiguiente, esa especie se estaría extinguiendo, ¿no?
Los suelos desérticos se tornan, los suelos se tornan desérticos, perdiendo sus nutrientes. Como te mencioné, un suelo que está expuesto mucho tiempo al sol pierde nutrientes, no es bueno para el cultivo, ¿no? Es decir, los casquetes polares, ¿no? Esa parte que es conocida por la mayoría de ustedes, ¿no? Además, hay muchas fotos, videos de internet, YouTube, de cómo se derriten grandes bloques de hielo, ¿no? Y por si acaso, cuando se derriten los grandes bloques de hielo, hace que se incremente, ¿qué cosa? El nivel de mar aumenta. Las costas se reducen, por si acaso. Ahí tenemos al pobre oso polar que tiene que pagar las consecuencias de lo que nosotros hacemos, ¿no? Y por si acaso, todo el hierro, todo el hielo que se derrite hace que se incremente, por si acaso, hace que se incremente. Eso significa que el mar va a subir de nivel, ¿no? Va a subir de nivel, ¿no? Según se vaya. Bueno, ahí tenemos en la parte superior una imagen de las temperaturas, ¿no? Bueno, hablamos de la capa de ozono, o sea, hablamos de la bendita capa de ozono, ¿no? La bendita capa de ozono. ¿Qué es la capa de ozono? Pues es algo que nos protege. Recuerda que en sí la capa de ozono se destruye y se reconstruye de manera natural, tiene su ciclo. Pero nosotros hemos alterado también ese ciclo. ¿No? Existe pequeños agujeros, ¿no? Ya existen pequeños agujeros, por si acaso. Bueno, es la zona de la estratosfera terrestre, evidentemente estamos en tierra, estamos en la Tierra, que contiene una concentración relativamente alta de ozono, O3. Esta capa, que se extiende aproximadamente desde los 15 kilómetros hasta los 40 kilómetros, reúne el 90% de ozono presente en la atmósfera. Mira, de todo el ozono que existe en el ambiente, el 90% está ahí y absorbe entre un 97% a un 99% de la radiación ultravioleta de alta frecuencia. Recuerda que la radiación nos causa daño. Recuerda la película Hall, el hombre verde, el hombre verde. Ha sido expuesto a rayos gamma. Esos rayos gamma milagrosamente han alterado su gen al ADN y le han dado poderes. Rayos gamma es una radiación de alta frecuencia. ¿Qué causa eso ahí? Pues, ¿qué causa? Perturbación, pues eso causa perturbación, eso causa perturbación. La radiación causa cáncer a la piel, señores. De hecho, también con la época del COVID, había pequeños robots que irradiaban, ¿no? Pues una forma de esterilizar de una manera más efectiva y rápida es mandar robots que emitan radiaciones gamma o radiaciones UV tipo C. Hay tres tipos de radiaciones tipo ultravioleta, tres tipos de radiaciones UV, la A, la B y la C. La C es letal, pues la C es letal. La C mata a todo organismo vivo. Pero ¿qué pasa si yo estoy expuesto? Te va a causar cáncer y te va a matar poco a poco. Entonces, algunos hospitales tienen pequeños robots, ¿no? Que los encienden para que se pasen por una habitación, ¿no? Esos robots, ¿qué cosa emiten? Radiación UV tipo C. Con eso que hacen, matan a todos los microorganismos que puedan estar en el ambiente, ¿no? La lluvia ácida, señores, de la lluvia ácida. ¿Qué es la lluvia ácida? ¿Qué es la lluvia ácida? La lluvia, bueno, el nombre no dice ácida, o sea, ahí dice ácida. Un compuesto ácido que es que tiene pH menor a 7. pH menor a 7. Cualquier cosa que tenga pH menor que 7 es ácido. Ahora, va a depender, entre comillas, ¿no? De qué tan bajo. Si tiene pH 1 es completamente corrosivo, peligroso. pH 2, 3, igual todavía es intenso. pH 5, 6 es un poco más tolerable, pero igual se considera ácido. La lluvia ácida se forma cuando la humedad en el aire se combina con los óxidos de ¿qué? De nitrógeno. Importante. Esto es importante. ¿Con qué tipo de óxido me está hablando? Con los de nitrógeno. Con los de nitrógeno. ¿Óxido de qué? De nitrógeno. Y también el dióxido de azufre.
emitido por las fábricas, centrales eléctricas y vehículos. Mira, vehículos también, que queman carbón o productos derivados del petróleo. En la interacción con el vapor de agua, estos gases forman el ácido sulfúrico y ácido nítrico. Finalmente, estas sustancias químicas caen a la Tierra acompañado de que la precipitación, lo cual que sí. Recuerda que en el ambiente, estos gases se van hacia la parte superior por la densidad. Ahí se topan con las nubes. En las nubes tú muy bien sabes que es vapor de agua. Esas vapores de agua viajan y llegan a un punto y se precipitan. Como estos agentes están inmersos ahí, simplemente convierten la lluvia pH neutro a un pH ácido, ¿no? Claro que tampoco es que se dando recién, la lluvia ácida se dando hace mucho tiempo atrás, ¿no? Estamos hablando de los 90 más o menos. Hay lugares, bueno, hay lugares donde sí, cuando cae la lluvia, causa daños leves o también causa daños fuertes, ¿no? Fuertes, ¿no? Recuerda, si te cae ácido de todas maneras, por más leve que sea, igual causa pequeñas quemaduras. Bueno, la lluvia normalmente presenta un pH aproximadamente de 5,6, ligeramente ácido, debido a la presencia del CO2 atmosférico. Recuerda, el pH neutro es 7. El pH neutro es 7. Ahora, debido a este CO2, es ligeramente ácida, pero tolerable. No sé, de hecho, de alguna vez harás tampoco habrá caído un vapor, unas gotas de lluvia en tu cara y no te pasó nada, pues no te pasó nada. Porque es ligeramente ácido, ¿no? Pero es ácido, ¿no? Por la presencia del CO2 atmosférico. Recuerda que antes CO2 también no había mucho en el ambiente, ahora hay bastante CO2, ¿no? El CO2 también causa el calentamiento global, pero también causa, ¿qué causa? La lluvia ácida. También causa la lluvia ácida. Bueno, que forman el ácido carbónico, ¿no? Se considera lluvia ácida si presenta un pH menos a 5, ¿no? Que puede alcanzar el vinagre, ¿no? Menor a 5, ya es un poco peligroso. Son mayores a 5, es ácido, pero no es letal, no es letal, no es letal. Ahora vamos a los efectos de la lluvia ácida, ¿no? Los efectos de la lluvia ácida. La acidificación de las aguas de los lagos y ríos y mares dificulta el desarrollo de la vida acuática. Recuerden que los peces son bien sensibles, por si acaso, los peces son bien sensibles. Los pececitos son bien sensibles, por si acaso, son reconocibles. Cuando se altera un solo grado de su temperatura por completamente, puede causar la muerte. Pero no solo eso. ¿Qué pasa si alteramos el pH? Recuerda que ellos están inmersos en ese pequeño ecosistema. Es como si nos agregaran un gas tóxico, es como si agregaran un gas tóxico, en el ambiente donde nosotros respiramos. Igual a los pobres pececillos, ¿no? Altera, ¿no? Altera por completo. Les altera por completo, ¿no? Les altera por completo, ¿no? Y bueno, lo cual aumenta en gran medida la muerte de los peces, ¿no? Igualmente afecta directamente a la vegetación, por lo que produce daños importantes en zonas forestales. Recuerda que, bueno, acá también el color de las hojas, por si acaso. Uno puede ver simplemente con el color de las hojas, ¿no? Claro, si tienes un pequeño banco de datos, ¿no? De cómo es la hoja tal como, sí, sin contaminantes, ¿no? Altera la coloración de algunas plantas, por si acaso, cuando cae lluvia ácida. No los destruye por completo, pero sí los altera. Ya, bueno, acaba con los microorganismos también, ¿no? La lluvia ácida, por su carácter corrosivo, corroe las construcciones y las infraestructuras que puede ser, por ejemplo, muchas estatuas que son desarrolladas con mármol
empiezan a descomponerse, ¿no? Empiezan a descomponerse, ¿no? Ahí tenemos más o menos cómo se desarrolla, ¿qué cosa? La lluvia ácida. Ahí tienes a las fábricas que botan el vapor, porque botan el vapor. Ahora, eso se va al ambiente, eso se va al ambiente. ¿En el ambiente qué va a pasar? Pues en el ambiente qué va a pasar. En el ambiente qué va a pasar. En el ambiente van a hacer estragos, no van a hacer estragos, ¿no? O sea, bueno, acá vamos a ver. Un segundito, a ver, ¿dónde estamos acá? A ver, vamos a hacer un pequeño videito. En caso que no se escuche el audio, me lo hacen saber. En caso que no se escuche el audio, por si acaso. Me indican en caso que no se escuche. Bienvenidos a Ecología Verde. En este nuevo vídeo hablaremos sobre la lluvia ácida. La lluvia ácida se puede definir como la mezcla del agua de lluvia con la contaminación ambiental o polución del aire. Se trata de un fenómeno atmosférico que supone serios problemas para el planeta, tanto para toda la naturaleza como para las infraestructuras artificiales construidas por el hombre. A continuación te lo explicamos todo sobre la lluvia ácida. Consecuencias. Al combinarse con la humedad ambiental, estas sustancias se precipitan en forma de lluvia ácida, cayendo sobre la tierra, el agua, los bosques, los edificios, etc., dañándolo todo, debido a su acidez. Por tanto, la lluvia ácida deteriora el medio ambiente. Efectos. Entre los efectos y las consecuencias de la lluvia ácida encontramos lo siguiente. Acidificación de las aguas terrestres, como los ríos, lagos, mares y océanos. Daños importantes en la vegetación, en zonas forestales, selváticas, etc., de forma directa e indirecta. Reducir el nitrógeno ambiental. Y por último, la lluvia ácida también daña y deteriora la superficie de los materiales, es decir, tiene un efecto corrosivo sobre los materiales como la madera, la piedra y el plástico, entre otros. ¿Qué medidas se pueden tomar para disminuir la lluvia ácida? Reducir al máximo los niveles de azufre y nitrógeno en las emisiones de las fábricas, calefacciones, vehículos, etc., pasando a utilizar nuevas tecnologías que ayuden a controlar estas emisiones y usando cada vez más energías renovables. Instalar en los vehículos un convertidor catalítico de 3 vías que ayuda a reducir las emisiones nocivas. Reducir el consumo de electricidad en el hogar, por ejemplo, no dejarse las luces encendidas o no usar calefactores. Y también reducir el uso de sustancias químicas en los cultivos. Y hasta aquí el vídeo sobre la lluvia ácida. ¿Qué te ha... Por si acaso, acá también hay unas preguntas que han venido principalmente en admisión. Cuando te habla de contaminantes primarios y cuando te habla de contaminantes secundarios. Hay dos tipos de contaminantes, primarios y secundarios. Pero ¿cómo noto la diferencia? Lo que está acá son los contaminantes primarios. Los primarios son los que se van de manera natural, lo que se expone de manera natural al medio. Por ejemplo, tú quemas carbón, ya quemas madera. Ese humo que está saliendo, profesor, es un contaminante, muy bien, es primario. Es acá son todos contaminantes primarios, que botan las chimeneas, porque va directo al medio. Ahora, cuando hablamos de contaminantes secundarios, que son clásicas, cuando hablamos de lluvia ácida, cuando hablamos de contaminantes secundarios, son aquellos contaminantes que se obtienen a partir de un primario. Estos primarios que estábamos hablando acá, estos primarios que están acá, ¿qué va a pasar? ¿Van a reaccionar con quién? Van a reaccionar con el agua. Cuando reaccionan con el agua, cuando van a reaccionar con el agua, ahí es donde se convierte en un secundario. Cuando es de primario, le vamos a sumar qué cosa. Generalmente agüita, generalmente, no siempre, no siempre. Generalmente agua, generalmente. Entonces, ¿qué me va a dar? Profesor, ¿qué me va a dar? Un contaminante secundario. Un contaminante primario es aquel que va de manera al medio ambiente, de manera directa. Un contaminante primario es aquel que va de manera directa, señores. Yo quemo algo, directa, contaminante primario.
un contaminante secundario tiene que reaccionar con un primario. Prácticamente es la reacción de un primario con agua o la reacción de primario entre primario con alguna sustancia. Ahí recién, ¿qué cosa? Me causa un contaminante secundario. La lluvia ácida, por si acaso, es un contaminante secundario, porque se inicia a partir de un primario. Ese pequeño detalle tienen presente, ¿no? De repente dicen, ¿cuál es el contaminante primario? Ya, lo que son de manera natural al medio. Y cuando reacciona se transforma en un contaminante secundario, ¿no? Entonces, ¿qué es la eutroficación? Bueno, designa el enriquecimiento de un ecosistema. Ahora, acá tengan en cuenta un pequeño detalle. Los bosques tienen un ciclo de vida. Tienen un ciclo de vida, claro, tienen su ciclo de vida, ¿no? Tienen su ciclo de vida. Ellos poco a poco van, igual que nosotros, ¿no? Comienzan, profesor, poco a poco. Luego, ¿qué va a pasar? Va a pasar que el lago se transforma ¿qué? En un pantano. Ese pantano se transforma en una pradera. Y esa pradera, profesor, ¿en qué se va a transformar? Se va a secar y se transforma en un desierto, ¿no? En eso consiste principalmente la eutroficación, ¿no? ¿Se está dando actualmente? Sí, se está dando. Se da principalmente en la zona de... En Perú se da en Puno, por si acaso, o en el lago Titicaca. No sé si han tenido la oportunidad de viajar al lago Titicaca, no sé si han tenido la oportunidad de viajar al lago Titicaca. Cerca a las orillas del lago Titicaca, en las orillas del lago Titicaca, existe ¿qué cosa? Una especie de marea verde, ¿no? Está a las orillas, ¿no? Eso, ¿qué está haciendo? ¿Dónde salen esas mareas? Por si acaso, eso sale principalmente ¿Somos conscientes que vivimos en... de que la gente lava su ropa, lo echa al río, se contamina con mucho, entonces, ¿qué hace que el medio acuático aumente? Y cuando empieza a aumentar esa pequeña nitratos, fosfatos, se incrementa ¿qué cosa? La parte verde, ¿no? La parte verde, y es lo que causa principalmente la contaminación ambiental, ¿no? Que pasa principalmente la contaminación ambiental. Entonces, vamos a hacer un pequeño videito. El tema en sí prácticamente es para conocer cada uno de sus pequeños. En caso de que no se escuche el audio, me lo hacen saber. En el caso del agua, solo alrededor del 2% es agua dulce y disponible para el consumo humano. Esta escasez hace que en la actualidad 3 de cada 10 personas no dispongan de agua potable. Las pautas de consumo, la forma de desplazarnos, la construcción de las ciudades que habitamos, todas nuestras acciones tienen unos impactos que no podemos ignorar. Las actividades de la construcción requieren una elevada demanda de recursos materiales, energía y agua y, por lo tanto, son responsables de una parte importante de los impactos generados por nuestra sociedad. Según la UNESCO, se prevé que la carga de nitrógeno que aportan los ríos a los ecosistemas costeros aumente del 10 al 15%, fruto del crecimiento de la población en las próximas 3 décadas. El Programa de Declaraciones Ambientales, DAPCONS, cuantifica los impactos generados por productos de la construcción considerando todo su ciclo de vida, desde la extracción de materias primas hasta el final de la vida, pasando por la fabricación, la distribución y el uso del producto. En estas declaraciones ambientales se tienen en cuenta 8 categorías de impacto ambiental, como es la destrucción de la capa de ozono, la generación de residuos, agotamiento de los recursos abióticos o la eutrofización. La eutrofización es la acumulación de nutrientes, principalmente nitratos y fosfatos, en un ecosistema acuático como puede ser un río, un lago o el litoral marino. Estos nutrientes son imprescindibles para la producción primaria,
pero si se superan unas concentraciones determinadas, se convierten en un riesgo de contaminación. La abundancia de nitratos y fosfatos causa la proliferación masiva de algas y fitoplancton que comporta una serie de consecuencias. Por un lado, las algas consumen el oxígeno haciendo que los organismos aeróbicos, que son los que necesitan oxígeno para vivir, mueran. Este fenómeno se conoce como hipoxia. Por otro lado, el agua se vuelve turbia e impide que la luz solar llegue al fondo, de manera que no se puede producir la fotosíntesis y las plantas también mueren. Todo esto hace que solo puedan vivir bacterias y algas tóxicas que a su vez liberan otros contaminantes y sustancias tóxicas como sulfitos, metano o amoníaco, y que reducen drásticamente la biodiversidad. Los efluentes industriales que se vierten al medio acuático y los productos domésticos que llegan al alcantarillado, así como los fertilizantes de uso agrícola, contribuyen a la aparición de las algas características de la eutrofización. Dentro del ciclo de vida de los productos de la construcción, la emisión de nitratos y fosfatos puede provenir de diferentes fases. En la fase de extracción de materias primas, el agua de la lluvia puede arrastrar las partículas de nitrógeno y fosfato al medio acuático, llegando finalmente a ríos, lagos o acuíferos, donde su presencia puede generar problemas de eutrofización. El uso de productos que provienen de industrias químicas como aditivos, resinas, impermeabilizantes, siliconas o pinturas también deriva en la emisión de nitratos y fosfatos al medio. Otras fuentes de nutrientes que pueden influir en la eutrofización de aguas son la deforestación en las zonas de construcción o de extracción de materiales, el uso de maquinaria y el transporte que emiten óxidos de nitrógeno y azufre a la atmósfera, provocando la lluvia ácida que lleva los nutrientes hasta las masas de agua. Gracias a las DAPCONs, los actores implicados en la construcción y rehabilitación. Si te percatas, la eutrofización simplemente es la acumulación excesiva de nitratos, fosfatos en el agua, lo cual hace que se incremente, ¿qué cosa? Las algas y las bacterias, lo cual consume mucho oxígeno y matan a los pececitos, ¿no? Y prácticamente esa laguna se convierte en un pantano, ¿no? Recuerda, la eutrofización destruye principalmente a lagos, ¿no? Lagos. Ahí tenemos más o menos un pequeño esquema, ¿no? Dice, de manera natural, ¿no? ¿Cómo están todos? Mira, ven. Están los pececitos. Y al costado dice la eutrofización. La eutrofización hace varias cosas. Consume el oxígeno de los pobres peces. Uno. Y los mata. Ahora, en la parte inferior existe flora en las lagunas. Pero ¿qué pasa cuando se incrementan las algas? Como ellos se quedan en la parte superior, impiden que pase el sol. Y también los liquida, ¿no? Por eso, liquida que pasa a los peces quitando el oxígeno. Y a la flora que está en la parte inferior, ¿qué pasa, profesor? La ausencia de luz. Recuerda que una planta tiene que recibir luz para que pueda desarrollarse, ¿no? Estamos viendo. Poco paso de luz, acumulación de nutrientes provoca crecimiento desmedido de plantas y algas. Los peces mueren, no se descomponen librando toxinas, ¿no? Falta de oxígeno, exceso de desecho. Recuerda que hacen dos cosas, ¿no? Quitan el oxígeno y impiden que pase la luz, ¿no? Vamos a un par de preguntitas, a ver. Dice, escribe verdadero o falso según corresponda. Como te menciono, en el lago Titicaca se está dando ¿qué cosa? La eutroficación, ¿no? Bueno. Ahora, la pregunta 1. ¿El lago Titicaca es un ecosistema natural o no? ¿Verdadero o falso? Eso sí participa en eso sí es fácil de responder. Señores, ¿eso es verdadero o es falso? ¿El lago Titicaca es un ecosistema o no es un ecosistema? No, señor, eso es fácil, profesor. Recuerda, un ecosistema simplemente es un conjunto de seres vivos y seres no vivos. Nada más, ¿no? Lo que sería verdadero. Eso pasa que sería verdadero, ¿no? Ahora, en un ecosistema, dice, en un ecosistema interactúan elementos bióticos y elementos abióticos. Elementos que tienen vida y elementos que no tienen vida. Como el agua, temperatura, eso es lo verdadero. Recuerda, ¿no? En un ecosistema también se da eso, ¿no? También se da eso, ¿no? Es verdadero, ¿no?
Recuerda, el ecosistema es un conjunto de seres vivos y seres no vivos nada más, ¿no? Un charco, por si acaso, puede ser un ecosistema porque hay seres vivos y seres no vivos. En un ecosistema solo incluyen seres vivos que habitan en él. La última, esa es la última. Falso, es falso. Como promesa de congreso, ¿no? Completamente falso. Ahora pasamos a la 2, dice. Pasamos a la 2. La ciencia que estudia, a ver, ¿cuál es la definición que corresponde a la ecología? ¿Es la ciencia que estudia a la corteza terrestre? ¿Es la ciencia que estudia la corteza terrestre? ¿Cómo que corteza terrestre, profesor? Oye, me la respuesta es la 2, ¿no? Bueno, es la 2 nada más, ¿no? La 1 es falsa, por si acaso, la 1 es falsa. La ecología no estudia a la corteza terrestre, o que estudia a los ecosistemas, ¿no? Es la ciencia que estudia las relaciones que existen entre seres vivos y el medio donde habitan. Recuerda, la ecología estudia principalmente al ecosistema, y el ecosistema es un conjunto de seres vivos más conjunto de seres inertes, que prácticamente es el medio que los rodea, ¿no? La ciencia que estudia el tiempo y el espacio no completamente falso, ¿no? Completamente falso el último, ¿no? Ahí solo la 2 nomás, solo la 2. A ver, Risa, con respecto a los contaminantes. Recuerda, un contaminante es aquel que no pertenece al medio, Es un agente externo al medio, ¿no? Es un agente externo al medio, dice. ¿Todo veneno es un contaminante, señores? A ver, pasamos a la número. ¿Todo veneno es un contaminante? Todo veneno es un contaminante, ¿qué dicen? Falso, señores, falso. Tengan cuidado con este tipo de preguntas. Para que sea clasificado como contaminante, recuerda, un contaminante es un agente externo en un ecosistema. Para que este veneno sea considerado contaminante, tiene que estar, bueno, derramamos veneno en el lago Titicaca, allá, entonces ahí es un contaminante. Pero si ese veneno está en una botella guardado en un lugar, no altera ningún ecosistema. Así, o sea, no es un contaminante. Diciendo. Los cambios térmicos también se les considera como un contaminante. Recuerda, cualquier cosa que altere el ecosistema es un contaminante. No solo existe en la basurita, no. Sonido. También. Existe la contaminación sonora, por si acaso. ¿Por qué? Estás alterando. Es algo que altere el medio. No está explícitamente. Puede ser energía también, por si acaso. Puede ser también energía. Puede ser sólido, líquido, gaseoso, energía, sonido. Un contaminante es cualquier agente externo que altera, ¿qué cosa? El medio. Y por último, la contaminación de una zona geográfica es irreversible, ¿no? Recuerda que si tú por ave destruyes un pequeño campo de cultivo, tú lo puedes resarcir, ¿no? Puedes, entre comillas, existen ahora protocolos, ¿no? Para poder, entre comillas, implementar cualquier pequeño proyecto, ¿no? Siempre tienes que hacer el estudio de impacto ambiental, ¿no? A ver, tenemos la penúltima pregunta, ¿no? Dice, ¿en cuáles de los siguientes casos existe contaminación, ¿no? En un terreno de cultivo al cual se le ha adicionado 2 sacos de una mezcla de urea y fosfato de calcio. Para comenzar, la urea se usa como ¿qué? Como abono, pues la urea se usa como abono, ¿no? En lo cual mejora, ¿qué cosa? El cultivo, ¿no? Mejora el cultivo. Eso no, profesor. Recuerda que tiene que alterarlo. 2, dice, no, a ver, en un terreno de cultivo al cual se adiciona exceso. El exceso, señores. El exceso. Ahí sí, está causando. Está matando a la pobre hierba que está ahí. Está matando a la pobre hierba que está ahí, ¿no? Un terreno de cultivo en la cual se queman malezas, ¿no? Recuerda, estás alterando, ¿no? Entonces acá sí, bueno, pasamos a ver, bueno, por si acaso, ¿no? Esto sí ya está en un módulo, es un módulo, y no son complicados. Dice el tricloroetano, se le conoce, por si acaso, este es el bendito DDT. Este es el bendito DDT. Este es el bendito,
Bueno, acá poco a poco vamos a ir conociendo los términos, por si acá, poco a poco vamos a ir conociendo los términos. Este es el bendito DDT, ¿no? Ese bendito DDT. Esa es la clave, ¿no? DDT. Tienes que conocer los términos. La lluvia ácida es la relación que existe. Recuerda, acá hemos visto nitratos, el ácido nítrico y el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico proviene de los sulfatos. El ácido nítrico comienza del óxido de nitrógeno. Esos son componentes clásicos de la lluvia ácida, ¿no? La lluvia ácida produce una destrucción que es una reacción. Ahora, pues son reversible e irreversible. Recuerda, eso no tiene que ver. Una lluvia ácida, ¿qué hace, profesor? Reacciona. ¿Qué cosa reacciona? Agüita, en otras palabras, genera principalmente, pues escribir acá, tenemos a este óxido. ¿Qué me da, profesor? Más agüita, más H2O, digo agüita, ¿no? Más agua, le genera ¿qué cosa? El ácido, ¿no? Bueno, escribimos la forma. Más H2O. O sea, ¿qué cosa me va a dar? El bendito ácido nítrico. ¿Qué tipo de reacción es? ¿Qué tipo de reacción es? Síntesis. O tengo, profesor, al SO. De nuevo, le agrego agüita. Entonces, ¿eso qué me va a dar? El ácido sulfúrico. H2SO4. O sea, ¿qué tipo es? Síntesis. Es de síntesis. Es de síntesis. ¿No? Uy. Es de síntesis. Un corazoncito ahí. El gas que emite la quema de carbono en los vehículos. Recuerda, todo carbón, todo, bueno, el hollín, señores, el hollín. Bueno, el gas que emite por la quema de gasolina, ¿no? Bueno, acá tenemos, acá emite varios por si acaso, ¿no? Principalmente al monóxido de carbono, ¿no? El hollín, por si acaso, es el monóxido de carbono. El componente principal de la capa de ozono que nos protege, no es regalado, o sea, el ozono, ¿no? El ozono. Bueno, señores, eso sería todo lo referente a la clase del día de hoy. Sería todo lo referente a la clase del día de hoy. Tenemos, señores, no se olviden sonreír, no se olviden sonreír. Lo que tienen su cámara, enciéndala. Enciendan su cámara, señores. Uy, ¿qué pasó? Pocos tienen cámara, muy bien, bueno. Bueno, al inicio y al final, no, al inicio y al final nada más. No sean tímidos, no sean tímidos. Entonces, sonríen, señor, sonrían. Bueno, señores, nos reencontramos la siguiente semana. Que tengan una bonita tarde. Nos vemos la próxima semana.